Hablar de justicia social tiene muchos matices y uno de ellos es la distribución, cómo están distribuidos los diferentes bienes que componen el mundo social y cultural. Se vuelve fundamental para mirar qué tanta justicia hay y, por supuesto, qué tanta injusticia. En esa perspectiva, la conferencia que he iniciado se titula La distribución social del capital escolar en Colombia y tiene que ver básicamente con la forma como están distribuidos los títulos escolares, teniendo en cuenta elementos y variables fundamentales como la distribución por departamentos, por sector, por nivel educativo de las madres y, por sexo, entre otros. Entonces, para mirar la distribución, se puede ver que Colombia emprendió en la segunda mitad del siglo XX una serie de reformas educativas y una masificación de la educación que pretendía precisamente que la educación llegara a los diferentes sectores sociales. Sin embargo, para este propósito se emprendieron una serie de normatividades, misiones y cada plan nacional de desarrollo y de política educativa pues ha venido incluyendo y hablando de esos aspectos. Sin embargo, entonces el acceso a la educación se planteó como un propósito de largo alcance, pero lo que hemos visto es que esta masificación ha tenido unos matices y unas diferenciaciones que producen que haya llegado a ciertos sectores de la población, pero no a todos. Y por ello que las estructuras, la estructura social, pues no se haya visto modificada en la misma proporción en que estas políticas, discursos y esas acciones así lo señalan. Entonces, en esa perspectiva, de lo que se trata es de mirar cómo está el capital escolar, un capital que toma su valor básicamente en las credenciales, es decir, en los títulos que expide y certifica la institución escolar a nombre del Estado. Entonces, en la medida que ha aumentado el número de los que acceden al título profesional, los beneficios de este han variado. Se esperaría que los beneficios fueran para el conjunto de la población, pero vemos que ello no necesariamente está así. Entonces, para contextualizar, el capital cultural está compuesto por la posesión de conocimientos, saberes, habilidades y creencias. Es decir, en otras palabras, el capital cultural tiene que ver con la inversión que se hace en la educación, tanto la inversión individual como la inversión social y por ende la inversión estatal. Entonces, en la medida en que el capital cultural es una inversión, entonces se convierte en objeto de luchas. Y como todo capital, pues el capital cultural se mercadea en lo social, en lo cultural, se esperaría que con todo lo que se ha hecho en la masificación, pues que las estructuras se hubieran modificado, pero vemos que no es así. Y vemos que no ha variado estructuralmente, producto de analizar unos elementos o unas variables, unas tendencias que permiten ver desigualdades de diverso orden. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la distribución del ingreso, el cual está ligado a aspectos jerárquicos y tradicionales, es decir, que el ingreso no se ha, como podemos decir, democratizado o no ha ido acorde a la mayor educación que se ha brindado en estas últimas épocas. El otro elemento es que la calidad de la educación es diferente de acuerdo a las instituciones y al sector social a la que pertenezcan estas instituciones. Entonces vemos, por ejemplo, que en el caso de los sectores bajos y medios, pues tienen educación de más baja calidad. La preferencia estatal por instituciones de la modalidad universitaria y sector privado, pues permiten ver problemas en
en esas estructuras, y la matrícula en educación superior concentrada en pocas áreas geográficas, como vamos a ver más adelante, y la matrícula, además de que está concentrada en pocas áreas geográficas, también vemos que el porcentaje de educación oficial es ostensiblemente menor que el de la educación no oficial, es decir, tenemos una educación superior, tenemos una educación superior más privada que pública, y con las consecuencias que esto conlleva para todo lo que denominamos lo social. Entonces, en esa perspectiva, vemos que el problema se ha agravado radicalmente, y que la consecución de títulos escolares no conlleva unas oportunidades iguales para todos los sectores sociales, sino que estas varían por sector social. Los títulos escolares se cotizan de acuerdo a la institución que los expide, y el capital social pesa al momento de proveer puestos de trabajo. Sabemos que toda la amalgama y gama de relaciones pues es determinante en el momento de proveer puestos de trabajo. Entonces, en el primer aspecto, es decir, lo que tiene que ver con las oportunidades según sector social, tiene que ver con la movilidad social. Es decir, que sí, educativamente nos han dicho, o diferentes discursos señalan, que la educación tiene unos propósitos que casi siempre tienen que ver con la equidad. Entonces se supondría que esos propósitos son para el conjunto de la población. Entonces, a la educación se le asignan diferentes connotaciones y diferentes finalidades. Entonces, una revisión de estas revisiones y de estas finalidades tiene que ver con que la educación sea eje fundamental para la construcción de una sociedad democrática, cohesionada y abierta, como lo planteó la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1996. También se señala que es el elemento a través del cual se puede asegurar el progreso social y cultural del país y romper el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión, como lo señala la misión, como lo señala el documento de la educación encierra un tesoro, y como lo señala Tedesco, para formar ciudadanos libres y creativos, autónomos e innovadores, como también nos lo dice la misión, para formar los científicos y técnicos que posibiliten acelerar el desarrollo económico y social que el país requiere. Eso está consignado en la misión, en el Plan Decenal de Educación, en el primero y en el segundo, en la Ley 29 de 1990 y en la Ley 1286 de 2009, como factor de equidad social. Siempre también se ha señalado que el cambio no es posible sin educación, está ahí en el primer Plan Decenal de Educación. A la educación se le asigna la finalidad de construir bienes públicos, y se señala también que las sociedades y los individuos serán tan exitosos como lo sea su educación. Es decir, todos estos elementos nos llevan a ver por qué el progreso social en el país es algo tan complicado, porque si se ve, como se ve, no es un problema de discurso, pero también se ve que los elementos a los cuales está asociada la educación pues tienen que ver con una gran cantidad de elementos que, si los vemos uno por uno, todos decimos, sí, pero es que eso pretende la educación, y eso debe pretender la educación, pero que cuando vamos a ver la forma como se implementa y las diferenciaciones que se establecen de todo orden, entonces ahí es cuando se crean las injusticias y las desigualdades. Entonces, ¿qué mejor que mirar cuáles son esas desigualdades sociales y los esfuerzos que se establecen para disminuirlas? Datos de 1987 señalan que un 61.3% de los admitidos a la universidad en ese año provenía del 40% más rico de las familias,
y solo un 3.4% provenía del 20% más pobre, como nos lo señala Gómez en su estudio de 1999. Entonces es evidente que en Colombia las tradiciones producen tradiciones y dificultan que se produzcan cambios sociales. Entonces, así como nos lo señala Gómez, sin excepción alguna, la probabilidad de alcanzar un nivel de escolaridad más avanzado es menor para las personas levantadas en hogares cuyo jefe fue menos educado. La asociación es más estrecha en los contextos más tradicionalistas. Esto es, los hijos de padres no educados tienden a educarse menos en Guatemala que en Costa Rica, en Barranquilla que en Bogotá y en Ceará que en Sao Paulo.